Ya, empezamos entonces con la clase número 6, la clase destinada para lo que es membrana plasmática. Como habíamos dicho, este se encarga como de ser la aduana de la célula, y de hecho acá abajo aparece como transporte a través de la membrana. Por acá va a haber una circulación de moléculas, de productos que quizás la célula va a necesitar y otras que va a necesitar sacar. Vamos a identificar entonces los tipos de transporte que hay, si son simples. Cuando hablamos de transporte simple nos referimos a transporte sin gasto de energía, y cuando hablamos de transporte activo es cuando hablamos con gasto de energía, que nosotros sabemos que cuando nosotros hablamos de energía nos referimos a ATP. Primero, todo parte con un resumen de la clase anterior, donde tenemos características de la célula eucarionte y la célula procarionte. Cuando hablemos de célula eucarionte nos vamos a referir a célula animal, también a célula vegetal, mientras que las procariontes nos vamos a referir a todo lo relacionado con bacterias, con virus, protozoos, etcétera. En cuanto a la célula eucarionte, dentro de su estructura, a nivel de organelos, tenemos algunos que son exclusivos de cada una. Por ejemplo, en el caso de la célula animal, es exclusivo los centriolos. Dentro de la célula vegetal tenemos estructuras características como son la pared celular, los cloroplastos y la vacuola central. Y también hay otros que son ambas las tienen, que son el retículo endoplasmático rugoso, liso, el aparato de Golgi, la mitocondria, los peroxisomas y los ribosomas, pero acuérdate que son ribosomas 80S, en que el caso para la procarionte, que es creo que el único organelo que comparten entre célula eucarionte y procarionte son los ribosomas, pero en el caso de las bacterias o en el caso de las células procarionte es de ribosomas 70S. Ya, entonces todos estos son los que vamos a encontrar tanto en células eucariontes, animal o vegetal. En las procariontes el único organelo en común que tenemos va a ser los ribosomas. Acá te aparece una pregunta en la antesala de la clase que la vamos a responder al final de la clase. Ya. Para explicar la membrana celular tenemos el modelo que se tiene ahora, con el cual se ha estudiado, con el cual se basa entonces la membrana plasmática, o cómo se ha estudiado, que es el modelo de mosaico fluido. El modelo de mosaico fluido considera una bicapa lipídica que la forman fosfolípidos, que son estas cabecitas con dos patitas. Si te das cuenta, van como una en sentido contrario, porque una capa es una bicapa lipídica, ¿ya? Porque habla de que son dos capas, una que va por fuera, otra que va por dentro. Y la importancia que va a tener esto es que va a tener un carácter anfipático. Me refiero a que va a ser por un lado hidrofílica, o sea, va a atraer el agua, mientras que por otro la va a repeler, va a ser hidrofóbica. Por eso tiene carácter anfipático. Además, dentro de este modelo de mosaico fluido encontramos colesterol. También encontramos proteínas. Y estas distintas estructuras que vamos a ir encontrando en la membrana son las que le van a dar la característica de transporte para la célula. Y además vamos a encontrar glicoproteínas, glicolípidos, y entonces podemos decir que tenemos cuatro grandes estructuras dentro del modelo mosaico fluido. Tenemos los fosfolípidos, tenemos el colesterol, tenemos las proteínas y tenemos también los glúcidos, que es lo que vamos a ver más adelante. Em, Acá te tienes otra pregunta de ejercitación que te habla del modelo de mosaico fluido de la membrana celular. Tiene como característica ser asimétrico. ¿Ya? ¿A qué se refiere con que sea asimétrico? Cuando nosotros hablamos de simetría, hablamos de una estructura como un espejo, o sea que es igual. Ya, cuando te ves al espejo te reflejas. Entonces, que sea asimétrico quiere decir que sea distinto. Entonces, lo que nosotros podemos ver, ¿qué pasa ¿qué pasa con esto, con lo que nosotros acabamos de ver? La parte externa e interna son iguales para la membrana, nosotros sabemos que no. Por eso, por algo te está diciendo, tiene como característica ser asimétrica. ¿Ya? ¿Te acuerdas que yo te mencionaba que teníamos una bicapa lipídica que iba
iban como en sentido contrario dispuestas. Una era de carácter hidrofílica y la otra de carácter hidrofóbica. Bueno, a ese tipo de cosas se refiere. ¿Por qué tenemos esta diferencia? ¿Ya? O por qué está dada esta diferencia. La alternativa número A dice, la membrana está formada por dos monocapas iguales. Mentira. Yo te acabo de mencionar, hace unos segundos atrás, de que una es hidrofílica y la otra es hidrofóbica, por lo tanto no son iguales. La membrana está formada por dos caras que presentan diferencias en su composición. Correcto, es lo que yo te acabo de mencionar. La C te dice, los componentes de la membrana se representan igualmente a ambos lados de la bicapa lipídica. Falso, de hecho, al final estamos diciendo lo mismo que la A. Dice, los componentes proteicos. Dice que los componentes proteicos de la membrana se pueden desplazar dentro de ella. Y la D también tiene razón, dice, las proteínas, o sea, tiene como lo mismo de la D, o sea, se refiere a como a las proteínas cruzan la membrana de lado a lado. Si nosotros vemos la imagen anterior, nosotros vemos entonces estas proteínas o estos receptores, pero al final de esto, si tú te das cuenta, tanto por la forma, estas proteínas van a trabajar de dos formas, como una vesícula, por así decirlo, o como una cápsula, o también van a trabajar como un canal. Ya si acá tú te das cuenta, pueden trabajar como un tipo canal, como también puede trabajar como un tipo vesícula, o sea que como que capturen lo que se va a necesitar y luego lo saquen. ¿Ya? Pero eh, no van a pasar a través de ellas. Si te das cuenta, hay algunas que están por el exterior, hay otras que están acá como perforándola. Y esas son cosas que vamos a estudiar en cuanto a la estructura de la estructura de este mosaico, ya que conforman este mosaico. Ya, pero nosotros no tenemos mayor antecedente si estas proteínas cruzan la membrana de lado a lado. Ya, porque si tú te das cuenta, por lo que tú levemente puedes observar a través de esta imagen, es que tenemos estas proteínas, tenemos unas por fuera, o en la parte como externa, tenemos glicoproteínas que se ve aquí como, por así decirlo, perforándola, ¿ya? Y los componentes proteicos de la membrana se pueden desplazar dentro de ellas. Ya yo acá, dice acá, filamentos de proteínas, ¿ya? Receptor de proteínas, dice receptor de proteínas, transporte de proteínas. Ya, entonces, esas son cosas que vamos a ir estudiando, ya las cosas que vamos a ir estudiando, pero por primer caso tenemos que la B entonces es correcta, porque tenemos la membrana que está formada por dos caras que son diferentes, una hidrofílica y otra hidrofóbica. Y acá están nuevamente los componentes de la estructura de la membrana celular. Tenemos las proteínas, ¿ya? Que es la que va a responder a la pregunta anterior, que pueden ser de dos tipos, dice, transmembrana, integrales o intrínsecas, o sea, que estén dentro de esta, y vamos a tener periféricas o extrínsecas. De hecho, en la imagen anterior que yo te mostraba podemos señalar esto. Vamos a tener unas que van a estar como dentro, formando parte de ella, y otras que van a estar por afuera. En los glúcidos vamos a tener, cuando hablamos de glúcidos casi siempre hablamos como de azúcares. Ya eso lo tenemos que ir asociando. Podemos encontrar glucoproteínas, glucolípidos, y estos siempre se van a encontrar solo en el exterior de la membrana. Y esto le confieren asimetría. ¿Ya? Esto le confiere asimetría. Colesterol se ubica entre los fosfolípidos y le otorga rigidez a la membrana de las células animales. Y por último, tenemos los fosfolípidos que forman la bicapa lipídica que constituyen la matriz de la célula. Le otorgan fluidez, presentan comportamiento anfipático. Entonces acá tenemos tres funciones que de los componentes de la membrana celular. Tenemos que los fosfolípidos le van a otorgar fluidez, tenemos que el colesterol le va a otorgar rigidez y tenemos que los glúcidos le van a conferir la simetría. Hay un conjunto de oligosacáridos, o sea, de glúcidos, unidos a proteínas y lípidos en la cara externa de la membrana celular y va a cumplir funciones celulares de reconocimiento, adhesión y protección.
¿ya? El glucocálix, acá está mencionado acá abajo en la diapositiva. Acá tenemos entonces una nueva pregunta que te dice, la imagen muestra la técnica de microinyección que consiste en insertar el núcleo de una célula en el citoplasma de otra. ¿Qué característica de la membrana celular permite este hecho? Tenemos que se comporta más como líquido que como sólido. Y esto es correcto. Ya, esto es correcto. Eh, Su fluidez está dada por los fosfolípidos. De hecho, si acabamos de ver la diapositiva anterior, tenemos que los fosfolípidos le van a tocar fluidez. Por lo tanto, también es verdadera. La estructura de mosaico dada por las proteínas. Eso es falso porque la estructura de mosaico entonces la van a dar estas cuatro estructuras que forman parte de la membrana plasmática. Ahora, ¿por qué la uno es verdadera? ¿Por qué decimos que se comporta más como líquido que como sólido la membrana plasmática? De hecho, yo creo que tenía una definición acá que había hecho en la grabación de ayer. Estoy buscando. Eh, de por sí, lo que es una membrana, cuando hablamos de membrana, lo asociamos a un fluido bidimensional. Y cuando tú hablas de fluido es algo que se va a acercar a un estado de líquido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesita, ¿por qué necesita tener este tipo de fluido? Porque necesita que a través de él pasen moléculas, pasen lípidos, pasen proteínas que puedan desplazarse libremente entre el espacio intracelular con el externo. ¿Ya? Por eso, cuando nosotros hablamos de membrana, siempre lo asociamos como algo de transporte. Por lo tanto, tiene que ser algo fluido, algo líquido. ¿Ya? Por eso es uno y 2 acá la alternativa correcta. Entonces eso es algo que tú tienes que tratar de anotar. Lo mismo te pasa con la membrana o la envoltura nuclear es como la membrana que va a envolver al núcleo, que tenía poros, no sé si te acuerdas, que cumple una función similar, no tan importante como la que cumple la membrana plasmática en la célula, pero también tenía poros la que le permitía que entraran cosas y salieran cosas que no necesitaba. La función que cumple la membrana plasmática es mucho mayor a la que cumplía la envoltura nuclear, pero a lo que voy yo es que es el comportamiento de transporte. Por eso se comporta más como líquido que como sólido. Acá tenemos características y funciones. Tenemos entonces la bicapa lipídica, la estructura lipoproteica, entonces, que le va a dar fluidez, por lo tanto la membrana va a presentar fluidez, de por sí es una membrana, ¿cierto? Va a tener una permeabilidad selectiva, o sea, va a ser semipermeable. ¿Por qué? Porque como yo te decía que era una aduana, cuando tú viajas, en la aduana te piden, te revisan y ven si tú estás apto o no para viajar y si no, no puedes viajar. Aquí pasa exactamente lo mismo. Las cosas que la célula necesita yo las voy a dejar pasar. En cambio, las cosas que no, se les va a impedir el paso. Pueden haber toxicidades entonces que le pueden hacer mal a la célula y que no se van a dejar entrar. Por eso que es semipermeable, no va a dejar pasar todo. Ya por eso es una aduana. Además dice acá que separa un medio químico de otro. Ya vamos a separar el espacio extracelular del intracelular. Regula el paso de sustancias a través de ella, por lo mismo que es selectiva. Ya obviamente le va a regular. No voy a dejar pasar cualquier cosa, va muy relacionada con la función de acá. Regula el contenido interno de la célula o de un organelo membranoso. Y acá entonces acá se te muestran como el transporte que ocurre el transporte que ocurre acá en la membrana. Tenemos una difusión simple, que si te das cuenta es la que ocurre a nivel de fosfolípidos, que pueden pasar libremente algunas sustancias, no te dice cuáles,
pero te muestra algunas sustancias pasan por difusión simple mediante los fosfolípidos. Tenemos acá difusión facilitada, que vemos que son como unas proteínas que dejan salir cosas, ¿cierto? Que dejan salir cosas. Y acá tenemos otro de otro color, unas proteínas translocadoras, que te aparece acá como un transporte activo y que va a haber un gasto de ATP, por lo tanto va, eh, va a tener otro tipo de comportamiento, que lo vamos a ver más adelante, en qué consiste el transporte activo y el transporte pasivo. Tenemos entonces el gradiente de concentración. Cuando nosotros hablamos de gradiente de concentración, la definición que te dice acá es diferencia de concentración de solutos o sustancias disueltas entre dos medios separados por una membrana. Acá tú te das cuenta que hay una porción externa y una porción interna, porque la membrana lo que me va a hacer es como que me va a separar dos medios, extracelular e intracelular. Entonces, si tú te das cuenta, cuando yo voy a gradiente, cuando yo voy a favor del gradiente, o sea, voy desde donde hay más hacia donde hay menos, va a ser, por así decirlo, más fácil, no va a haber un gasto de energía. Porque en realidad lo que nosotros vamos a hacer es que esto se va a mover así, de aquí para acá, de donde hay muchas hacia donde hay nada. Eso significa que va a favor del gradiente. Eso es lo que tú tienes que entender. Entonces cuando pasa esto, cuando ocurra esto, significa que no va a haber gasto de energía. Cuando sea al revés, cuando sea en el otro sentido, ahí va a ser con gasto de energía, o sea, con gasto de ATP. Entonces acá tenemos porción externa, ya extracelular, del medio extracelular que quiere entrar a la célula, que quiere entrar dentro de la célula. Si va a favor de entonces del gradiente, que acá haya más que acá haya más concentración afuera que adentro, significa que va a entrar de forma pasiva, sin gasto de ATP. Luego tenemos esta, que es lo mismo que yo te explicaba. Si la sustancia química se mueve en contra del gradiente de concentración, va a ser lo contrario. Acá en esta imagen estamos hablando del pasivo, ya de donde hay mayor concentración a donde hay menos. Que no te confunda la parte de acá abajo. Ahora acá te dicen eso. ¿Qué pasa si fuera al revés? Si es al revés, si es en contra del gradiente, entonces va a haber ser transporte activo y va a haber gasto de ATP. Cuando pase esto de esta imagen, es lo que yo te decía acá. De donde hay más a donde hay menos, yo voy a hacer un transporte pasivo, sin gasto de ATP. Acá te muestran entonces el transporte activo. Cuando va en contra del gradiente, de donde yo tengo menos hacia donde va más, ¿ya? Yo voy a llamarlo transporte activo porque es en contra del gradiente de concentración, lo que determina que exista un gasto energético. Acá te preguntan si esto está a favor o en contra del gradiente. Vemos que acá hay mayor concentración y acá hay menor concentración. Por lo tanto, este movimiento va a ser pasivo. ¿Ya? Sin gasto de ATP, porque va de mayor concentración a menor concentración, o sea, a favor del gradiente. Y acá te muestra aquí en contra. Acá tengo menos, hacia donde hay más, voy en contra del gradiente, por lo tanto este va a ser activo con gasto de ATP. Dice acá después, ¿existe alguna relación entre estas situaciones y lo que acabamos de ver? ¿Con qué tipo de transporte se podría comparar la entrada y salida del metro en estos casos? Ya, miran, esto igual es un caso que se ve es muy centralista, así que no vamos a hablar de ese ejemplo. Acá entonces te muestran los tipos de transporte pasivo y los tipos de transporte activo. Dentro de los transportes pasivos vamos a tener difusión simple, difusión facilitada y la osmosis. ¿Ya? En el transporte activo vamos a tener medido por proteínas carrier o bombas, medido por vesículas o transporte en masas, endocitosis, exocitosis. Ya las vamos a ver una por una. Tengo acá el transporte a través de la membrana. Cuando hablamos de transporte pasivo, entonces decíamos que era a favor del gradiente de concentración, o sea, de donde hay más hacia donde hay menos. No hay gasto de ATP, alcanza el equilibrio en concentraciones iguales. ¿Ya? Acá se muestra entonces que yo acá no tengo
primero no tengo nada en el espacio intracelular, esto es intra y esto es extra. Y yo necesito entrar esto acá. Entonces esto va a pasar acá rápidamente. Obviamente como acá no hay nada, va a ser pasivo, va a ir a favor a favor, ¿cierto? Y van a ir pasando cosas hasta que este medio, el extracelular y el intracelular, estén en concentraciones iguales. Ya, eso pasa con el transporte pasivo. ¿Te das cuenta? Acá no hay nada. Yo necesito algo porque esto está pelado. Voy a pasar por difusión simple a través de los fosfolípidos. Voy a entrar a favor del gradiente, transporte pasivo, hasta que quede en concentraciones iguales lo que es el espacio intracelular del extracelular. Acá entonces tenemos nuevamente otra imagen donde te muestra la difusión simple, que es la que acabamos de ver. Tenemos otra difusión facilitada, que vamos a tener entonces estos tipos canales que donde van a ir en un puro sentido. Si das cuenta, van en un puro sentido, este es el espacio extra al intra. Y vamos a tener entonces estos tipos, dice acá canales iónicos. Si das cuenta, acá aparecen unos iones. Vemos unas pelotitas que tienen cargas positivas. ¿Ya? También tenemos estos de acá, que son un tipo cápsula, que van a entran cosas, se depositan ahí y luego salen. Es como una puerta. Esa es la difusión facilitada. Y tenemos también el cotransporte, que puede ser sin porte o antiporte, que esto se refiere a que cuando es sin porte va a ir en una pura línea, va a ir en una pura dirección, solamente va a ir así. En cambio, cuando es antiporte, va a ir en una línea y va a ir en otra. ¿Ya? Acá solamente me va a ir en una pura línea. Por ejemplo, acá las dos van en una pura línea. ¿Ya? Las dos van a entrar desde afuera hacia adentro. Acá una entra y otra cosa está saliendo. A eso se refiere con sin porte, antiporte. Entonces, sin porte, ambos para el mismo lado. Antiporte en sentido contrario. Y tenemos la osmosis. ¿Ya? La osmosis se refiere al movimiento de moléculas de agua. Cuando hablamos nosotros de osmosis, entonces nos referimos de movimiento de moléculas de agua y que como es un transporte pasivo, va a ser a favor del gradiente de concentración. O sea, de donde hay mayor concentración hacia donde hay menos concentración. El agua se moviliza a través de la bicapa de fosfolípidos y de canales llamados acuoporinas. Entonces el agua, al igual que otras partículas o moléculas, van a pasar a través de los fosfolípidos y van a pasar por osmosis, o sea, desde mayor concentración a menor concentración. Y eso es lo que nosotros vemos acá. También puede que eso ocurra con los, ¿cómo se llama? Por canales llamados acuaporinas. Vamos a hablar también de lo que es la difusión facilitada, ya que no aparece acá en la diapositiva. Y se refiere entonces, dice entonces que la difusión facilitada es un transporte celular donde es necesaria la presencia de un carrier o transportador. Cuando nosotros hablamos de carrier, casi siempre se asocia como un cartero cuando te entrega la correspondencia. Entonces, más o menos, para yo poder pasar de un lado a otro, lo que yo necesito es que tener este tipo mensajero que me haga el reparto. Las proteínas y grandes moléculas como hormonas, vitaminas, etcétera, no pasan a través de la membrana de los capilares y son retenidas en la sangre. Entonces, básicamente, de hecho es algo que podemos sacar incluso por deducción. Cuando son moléculas muy grandes, yo no voy a poder hacerlo a través del transporte pasivo. Obviamente, sé que va a ser algo mucho más costoso. Tienes que fijarte que yo necesito mandar cosas como que si yo quisiera mandar encomienda o transportar cosas por una línea. Y me va a salir más caro si el bulto es más grande, ¿cierto? Acá va a pasar lo mismo. Entonces yo, mediante la difusión facilitada, no voy a poder pasar grandes cosas.
Eso es lo que yo debo pensar. Vamos entonces a el ejercicio que hay en esta diapositiva. Dice, una sustancia podrá atravesar directamente la bicapa de fosfolípidos. Sí. Básicamente te está preguntando cuáles son las razones por las que, o sea, para que haya difusión simple, pero mediante solamente fosfolípidos. Ya, porque acá nosotros vimos que teníamos fosfolípidos, que era la parte de acá, y teníamos estos tipos canales iónicos o carriers. Lo que me están preguntando a mí, ¿qué puede pasar por los fosfolípidos? ¿Qué puede pasar? ¿Qué objetos? ¿Ya? Una sustancia podrá atravesar directamente, o sea, ¿qué cosa va a pasar por la bicapa de fosfolípido? Algo que posea carga eléctrica, esto no. De hecho, si cuando veíamos en la imagen la parte de los iones, ¿dónde está la imagen acá de los iones que yo te mencioné? Lo veíamos pasar por un canal iónico. Por los fosfolípidos no pasaba ese tipo de partículas. Por lo tanto, esa es falsa. Te dice acá que es de carácter apolar. Dice, una sustancia podrá atravesar directamente si es de carácter apolar. Y además, si tiene pequeño tamaño molecular. Este es correcto. Ay, perdón. Este es correcto. Ahora, cuando nosotros hablamos de carácter apolar, es un término que nosotros vamos a estar siempre teniendo ligado a lo que es química. Cuando tú habláis de una molécula que es apolar o de un enlace covalente apolar, hablamos de un compuesto que tiene una diferencia de electronegatividad muy baja. Pero vamos a ver, por ejemplo, nosotros acá podemos, ¿cómo podríamos nosotros identificarla? ¿Ya? Porque podemos entonces confundirnos porque pasa de que, por ejemplo, el agua que pasa a través de los fosfolípidos es un compuesto polar, pero igual puede pasar por esto. Entonces, ¿qué pasa? Porque la alternativa correcta es la D, solo 2 y 3. ¿Cierto? Eh, a ver, no sé cómo explicarlo de mejor manera.